En teoría, según muchos, a mayor democracia, menor corrupción. Y efectivamente esta ecuación tiene sustento empírico. La mayoría de países con altas calificaciones democráticas también tienen bajos niveles de corrupción. Sin embargo, no es una relación de causa-efecto. La democracia bien puede coexistir con altos niveles de corrupción e incluso puede generar una mayor corrupción. Este es precisamente el tema de un interesante artículo de Luis Carlos Ugalde en la revista Nexos de este mes titulado ¿Por qué más democracia significa más corrupción? Y para platicar de este artículo nos acompaña su autor, nuestro amigo Luis Carlos Ugalde, politólogo. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Bien, muy Leo. buenas noches. Gusto en verte. Acá está el Nexos de este mes, con un artículo pues de otro colaborador nuestro, de Eduardo Guerrero, y el artículo tuyo, el de la corrupción. Y antes de entrar al tema, mejor platícanos del argumento de tu artículo para después analizar lo que está ocurriendo en estos últimos días. O sea, el argumento, Leo, es que yo me acuerdo en la escuela, a mí me decían que la democracia traía pluralismo, traía libertad de expresión, traía pesos y contrapesos, y por lo tanto, menos abuso del poder y menos corrupción. Suena lógico. Sí, claro. Parte de la teoría del federalismo de Madison. De Madison, claro. Pero el hecho es que en México, entre 2000 y 2015, todos los indicadores de corrupción se te han empeorado, tanto los que son medibles como los de transparencia que nos tienen igualmente corruptos, como otros cualitativos, periodísticos. Nosotros en Integral hemos analizado mucho este tema y todos los indicadores de peculado, malversación de fondos, el diezmo que se ha convertido en 20 o 30%, y se ha multiplicado. Se ha multiplicado horizontalmente, es decir, del Ejecutivo pasó al Congreso y pasó a los poderes judiciales, y del poder federal pasó a los estatales, a los municipales, y entre los municipios incluso los regidores están haciendo hoy negocio con uso del suelo. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó con nuestra democracia? O sea, para ponerlo en el sistema autoritario, digamos, había corrupción en el Ejecutivo Federal. Había una ventana principal que estaba arriba en la cúspide de la pirámide. Que era el presidente y los secretarios, digamos, vamos a simplificarlo de esa manera. Digamos que sí. O los altos funcionarios públicos del gobierno, del Ejecutivo Federal. Pero pues los diputados, los senadores no tenían chances de entrarle al tema, al cuerno de la corrupción. Así es. Desde luego, pues gobernadores, presidentes municipales, pues a lo mejor poquito, ¿no? Multas de tránsito, alguna cosa así. Pero ahora, no. Lo que ocurrió fue que la democratización significa que se abrieron muchas ventanillas de acceso. Entonces no solamente tienes que tocar la puerta de Los Pinos. Sí. Hoy puedes tocar la puerta de 32 gobernadores que tienen mucho dinero y poco control, y puedes tocar la puerta de presidentes municipales, y puedes tocar la puerta de legisladores que definen leyes y definen presupuestos. Los moches es justamente el hecho de que los diputados hoy sí pueden cambiar el presupuesto del presidente, y entonces tú eres gobernador o tú eres un empresario, llegas y ofreces una comisión a cambio de que un diputado te gestione fondos a tu gobierno o a tu proyecto. Ahora, en el sistema federal estadounidense que nosotros copiamos, al igual que el presidencial, pues existe también esto. Y yo no creo que existan los moches, existe el pork barrel, que es la idea de que tú intercambias favores, pero aquí se ha ¿Pero por qué no? ¿Por qué? Porque allá sí hay oposición. Es que todo esto lleva a, bueno, ¿por qué la oposición, por ejemplo, en una alcaldía, ¿no? En un ayuntamiento, tiene regidores de un partido y regidores de otro? ¿Por qué el regidor, que digamos es del PRI, no fiscaliza al regidor del PAN y al del PRD? Porque lo que yo argumento en este artículo, Leo, es que se ha gestado, el motor de los pesos y contrapesos se nos rompió. ¿Y por qué se rompió? Por un problema de cooptación corruptora del dinero. Un ejemplo muy claro. Cuando empezó el sistema de pesos y contrapesos en la Cámara de Diputados en 1997, que es cuando el PRI pierde la mayoría, el PRD y el PAN empezaron a balancear, empezaron a pedir cuentas, empezaron a hacer comisiones de investigación, como debe ser. Claro. Luego llega Fox al poder en 2000 y se da cuenta que para negociar con todos los gobernadores del PRI y la Cámara de Diputados mayormente priista, era más fácil abrir la cartera, no con moches. En aquella época son moches, decirles, ¿qué quieren? Sí, una carreterita por aquí, quieren una universidad, quieren esto. Y entonces empezó a gestar un clientelismo presupuestario que no se cataloga necesariamente como corrupción. Pero ¿qué pasó muy rápido?
que muchos legisladores se dieron cuenta que podían empezar a pedir dinero y cobrar por eso, que podían empezar a pedir prebendas, que podían empezar a aumentarse las subvenciones a grupos parlamentarios, y los gobernadores, sobre todo en las entidades del país, descubrieron, ¿para qué me peleo con el Congreso de mi estado si los puedo colmar de mieles, de dinero, de préstamos, de lana que no me tienen que explicar? Y entonces empezó a corromper la labor legislativa en muchas entidades del país, y hoy tienes a muchos diputados locales y algunos federales que cada año están viendo a quién le dan sus recursos de gestoría, cuánto le cobran a tal personaje por bajarle recursos. En algunas entidades, y esto es algo, por ejemplo, que ocurrió en Zacatecas, hace un año apareció un audio en donde diputados del PAN, del PRD y del PT, que son la oposición en esa entidad, estaban enojados porque no les habían pagado los 100,000 pesos por haber votado el presupuesto del gobernador, que es del PRI. Esto es público. En muchas entidades hay pago por evento, entonces cooptaste con recursos excesivos a los legisladores y por eso no está funcionando. ¿Qué pasó con, digamos, el viejo precepto para regresar a Madison? Madison decía hay que crear ambición para contrarrestar la ambición. Es que la ambición política se la comió la ambición económica. La ambición económica te mató la ambición política. Entonces, pues tú prefieres... Digo, porque uno de esos diputados puede decir, no, yo no recibo mis 100,000 pesos, al revés, voy aquí a fiscalizar lo que está ocurriendo, voy a denunciar lo que está ocurriendo, me voy a hacer popular y el próximo gobernador voy a ser yo. Te voy a platicar una conversación que tuve con un líder del Partido Acción Nacional hace pocos meses. El PAN tradicionalmente ha denunciado la corrupción, pero sus legisladores forman parte de la industria de los moches y son parte de esta industria de las subvenciones a grupos parlamentarios que hemos platicado tú y yo aquí en esta mesa, en donde se les da mucho dinero a los grupos parlamentarios y no exigen ninguna cuenta, no exigen ningún recibo, no hay que dar cuenta de nada. Le dije a este líder panista, ustedes en esta negociación del presupuesto en noviembre pasado deberían de salir a denunciar esas subvenciones que son partidas secretas y van a quedar muy bien con la opinión pública. Pues sí. Este líder panista me dijo, Luis Carlos, no puedo. Si yo voy y doy línea a mi partido de que por favor ya no lo hagan, dan la primera mordida a la manzana y ya no quieren dejarla. Ya la aprobaron, ya no hay forma de que la dejen, no me hacen caso. Quiere decir que las tentaciones humanas del dinero en la mesa, de la prebenda... Pero fíjate, el dinero más bien, el dinero no alcanza, el poder no alcanza a compensar el dinero. ¿Sí me entiendes? O sea, la perspectiva de tener más poder no me atrae tanto como la perspectiva de quedarme ahorita con el dinero. Bueno, es que... ¿Es correcto? Es que puede haber las dos. Sí. Es que lo que hay hoy es que como hay una suerte de complicidad, hay una corrupción competitiva que es practicada por todos. Sí. Y la corrupción competitiva te llegaba a la complicidad. La complicidad es que yo no te denuncio la cola que se te está saliendo, porque a mí también se me está saliendo la cola. Y a todos se nos sale la cola, entonces mejor todos nos cuidamos colectivamente. Eso es la complicidad. Claro. Hay ahorita una suerte de complicidad de todos los partidos. Bueno, por eso que se vio lo de las casas, ¿no? Bueno, del presidente, de las casas se donde vio. Dices, bueno, pues es que el PAN ahorita, mira, se ha de estar haciendo así, dice, ahora sí vamos a denunciar al presidente y lo vamos a presionar y desde el Congreso. Y no. Nada. Entonces tenemos una democracia sin oposición, porque el motor de pesos y contrapesos se fundió, se rompió. Y tu explicación es que lo que explica eso es el poder corruptor del dinero. Es el poder corruptor del dinero sobre los poderes legislativos y un segundo poder corruptor muy importante, que es el poder corruptor de las campañas políticas. Las campañas están costando muy caras. ¿Cómo se pagan? Se pagan por debajo de la mesa. Entonces tú eres candidato, el candidato Leo, el INE te da 10 pesos para tu campaña, pero por debajo de la mesa tú recolectas 60 pesos. Entonces tú nos entregas cuentas de esos 10 pesos, llevas una contabilidad doble, una para esos 10 pesos y otra contabilidad para los 70 que vienen por debajo de la mesa. Entonces tenemos un iceberg que se ve parte de lo que sucede, pero la mayor parte ocurre por debajo de la mesa. Si tú eres candidato y quieres ganar, necesitas recolectar 10 o 20 veces más de lo que la ley permite. Eso lo dices muy bien en tu artículo, cuéntanos. Bueno, yo he platicado con muchos exgobernadores, senadores, operadores de campañas, coordinadores, y se citan de forma anónima, porque es la forma correcta de hacerlo. Un gobernador me dijo, un exgobernador me dijo, mira Luis Carlos, en mi entidad, el candidato que yo puse gastó 600 millones de pesos. El tope en esa entidad era de 40 millones. Y me dice, y ganó, pero el segundo lugar gastó 700 millones. Un senador me dijo, en mi entidad, el gobernador en funciones nos dio 100 millones a los candidatos a diputados y senadores de ese partido político, cuando claramente es violatorio de la ley.
Hace 3 días, Leo, hace 3 días un amigo mío que quiere ser candidato a delegado en el Distrito Federal, le digo, ¿cuánto dinero necesitas para ser competitivo? Y me dice, yo quiero juntar 10 millones. ¿Y cuál es el tope? 1 millón. Y te puedo contar muchas historias. Ahora, ¿en qué se gastan ese dinero, Luis Carlos? Porque, a ver, yo fui, tú sabes, muy crítico de la reforma electoral del 2007, ya ni se diga la del año pasado, ¿no? La sobreregulación, etcétera. Pero ese dinero que antes necesitaban, mucho se iba a los medios de comunicación. ¿A qué se va? A 3 cosas. ¿A qué se va? Clientelismo electoral, que es movilización del voto y compra del voto. Movilizar voto... ¿Se compra el voto en México? Hay intentos de compra del voto. Su eficacia es baja, pero es dedicar lana para darle dinero a las comunidades. Que a veces no es compra del voto, es extorsión. Porque son a veces las comunidades las que te dicen, Leo, candidato, dame 100,000 pesos o me voy con el candidato que viene mañana. Entonces todos los candidatos empiezan a soltar mucha lana porque son extorsionados. Pero todos sueltan Todos lana. le entran. Y a mí yo siempre lo que he dicho es que todos sueltan lana, la gente lo recibe y se mete y vota como se le pega la gana. Que es correcto, la eficacia es baja, Así pero es. los candidatos tienen miedo. Pero los candidatos les da miedo de que sueltan. si no sueltan, ahí sí pierden. Sacar a votar a la gente en las zonas urbano-populares o semirurales, el día de te puede costar más que el tope de campaña. Un líder... Ahora, eso no es ilegal, ¿no? Sacar a votar, o sea, llevarlos, eso la no. operación, digamos, desayunos, tamales, siempre y cuando etcétera, no los coacciones. Sí, claro. Pero el tema no es ese, el tema es que sacar a votar a la gente te puede costar 30 o 40 millones. Sí. Y sacar a los movilizadores porque son estructuras piramidales que operan como un ejército y que los contratas por 5 o 6 meses. Correcto. Clientelismo electoral es uno. Segundo, pago de cobertura informativa. También, en muchas entidades hay que pagar la entrevista, hay que pagar al periódico. Y el tercer tema, que es también muy importante, es que muchas veces las campañas sirven para enriquecimiento personal. Bueno, es que esa es la otra. Yo creo que se roban mucho de ese dinero. O sea, yo que he estudiado también el tema electoral y que he visto operadores electorales que han hecho fortuna. Había un gran operador electoral del PRI, que luego llegó a ser gobernador de su estado, que decía famosamente y muy públicamente que elección que no deja rancho, elección que no es elección. Ahora, ¿no? O el sea, problema pues, no... se hizo multimillonario y acabó siendo gobernador de su estado. Ahora, el tema central es, tú eres candidato y pides 500 millones por debajo de la mesa. Sí. Y llegas a la silla, te sientas el primer día y tienes que pagar 500 millones. ¿Cómo los pagas? Tomas dinero de la caja, que se llama malversación de fondos públicos. O dos, asignas obra pública de manera manipulada. Obra pública para allá, obra pública. Por eso en cada sexenio de todos los gobiernos, federal o estatales, se descubre que aparecen muchas empresas constructoras que no existían. Nuevas. Porque es la forma de pagar. Los grupos SIGAS. Es grupos SIGAS, grupos de todo tipo y de todo color que han existido y existen en todos lados. Sí, porque con el PAN hubo una que se llamaba Tradeco, si no me equivoco. Está ahorita también, en investigación. También está en investigación. Entonces están malversando fondos. Y este tema es como si tú ves a tus jefes, a los que admiras, y ves que hacen tranza y no les pasa nada, bueno, eso pues sí. tú le empiezas a hacer y los de abajo le empiezan a hacer. Entonces se ha multiplicado. El otro día un diputado local, coordinador parlamentario en una entidad del país de bajos ingresos, me dijo, los presidentes municipales de esta entidad que tiene muy poco dinero llegan y lo primero que están viendo es cómo le van a hacer para sacar lana en 3 años. Los regidores, Leo, dicen, ¿cómo le hacemos? Entonces van con el presidente municipal y los regidores que deben vigilar al presidente municipal le dicen, vamos a distribuirnos los contratitos, que son pocos, vamos a cambiar el uso del suelo y nos llevamos 2 o 3 millones en 3 años, que para ellos es una fortuna. Claro. Entonces, esto se está saliendo de control. Esto no solamente tiene un impacto presupuestario, tiene un impacto en el rompimiento del mérito como promoción de los políticos en México. Entonces, yo sí creo que estamos en un punto de no retorno. Ahora, este es el diagnóstico. Tendremos que en algún otro programa hablar de las soluciones, ¿no? Porque... Déjame decirte algo. Sí. El Sistema Nacional Anticorrupción que promueve el PAN es una ruta correcta, pero es ingenuo pensar que porque mañana tengamos la ley, mañana vamos a portarnos bien. Hay muchas cosas antes que hacer y a mí me parece una ingenuidad que los políticos que hoy tienen leyes no estén tomando cartas en el asunto hoy y piensen que cuando llegue la Comisión Anticorrupción entonces todo se va a solucionar. Sí. Y es un poco como la gente que dice, voy a dejar de beber el 1 de enero. Bueno, pues deja de beber aunque sea 13 de diciembre. O voy a hacer dieta después del puente Guadalupe Reyes. Sí. Hazla hoy porque si no es falso. Y yo veo en el discurso político esta idea de que
ya la combatiremos porque otra vez la fantasía constitucional. La Constitución y las normas van a cambiar el corazón del comportamiento humano y yo siento que eso es muy ingenuo. Bueno, te quería preguntar porque hoy yo abrí el periódico, los periódicos y qué barbaridad, mano, cada vez hay más historias que huelen a corrupción. Desde luego hoy está el tema de Murat, del exgobernador de Oaxaca, José Murat, sus propiedades en los Estados Unidos, incluyendo una muy importante en el Time Warner, edificiazo, ¿no? Padrísimo, que está ahí en Columbus Circle en Nueva York. Está el arresto, la detención del hermano del exgobernador o del gobernador con licencia, para ser más correcto. Déjame platicarte una historia brevemente. Hace 3 o 4 años yo estaba en Acapulco con un grupo de empresarios. Acababa de entrar Ángel Aguirre como gobernador. Y estos empresarios estaban muy enojados y me decían, nos está cobrando el 20% el hermano del gobernador. Antes era 10, ahora es 20. Entonces yo les dije, señores empresarios, salgan a denunciarlo en una conferencia de prensa. Como siempre, no siempre, pero muchas veces los empresarios se quedan callados. Se quedan callados porque saben que los pueden castigar durísimo. Bueno, yo les dije, eso me dijeron, salgan todos. ¿Y cómo los van a castigar a todos? No quisieron hacerlo y eso creo que está mal. Los empresarios son corresponsables de que las cosas pasen porque no denuncian. Lo que te quiero decir es que desde los primeros meses de ese gobierno ya lo estaban acusando al hermano del gobernador. A su hermano lo mandaron a Morelos como delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y hoy sabemos que ese hermano desde Morelos ayudó a desviar recursos públicos del gobierno del estado, donde obviamente estaba involucrado el exgobernador. 270, 80 millones de pesos. Increíble, ves las historias y es que aparte ya es un cinismo. Yo siempre digo, cuando vino Alfredo Castillo aquí a explicarnos, entonces su procurador del General de la República, las operaciones de la maestra Elbester Gordillo, y eran de tal sofisticación como agarra el dinero de la cuenta del sindicato y paga mi tarjeta de Neiman Marcus. O sea, una cosa de una cosa burda, simplona, o sea, nada de triangulaciones vía, qué sé yo, Luxemburgo, Singapur, etcétera. Dices, pues es que esta gente realmente piensa que viven en la impunidad, ¿no? Así es, está ocurriendo todos los días y los escándalos, Leo, se van a ir sucediendo más y más, porque el estado de descomposición es de tal magnitud que ya no es posible detener. Pero volviendo para dejar un hito de esperanza. Creo que vamos a degradarnos más antes de empezar a mejorar. Creo que la Comisión Anticorrupción es correcta, pero eso es muy lejano. Los políticos hoy podrán empezar a tomar medidas. Tú has propuesto el tema de la declaración triple de forma pública, me parece que es correcta. Hoy se le podía pedir al Congreso que elimine las subvenciones a los grupos parlamentarios, porque un político gordo, en el sentido de prebendas, es un político flojo que no hace su chamba. Y para restaurar los pesos y contrapesos necesitamos quitar ese confort, porque de otra forma no hay manera de cambiar las cosas. Un último comentario, pues también resulta realmente vergonzoso que sea la prensa extranjera la que esté sacando estos casos de corrupción, como es el caso de lo que publicó el New York Times el día de hoy. Que por cierto, la prensa es otro tema que trato aquí. Una prensa llena de dinero público, como es buena parte de la prensa mexicana, no puede ser una prensa libre. Por cierto, hablando de conflicto de interés, si vamos a pedir que los políticos nos digan quién les paga, cuánto les paga y qué interés tenga, creo que los medios de comunicación deberían de decir cuánto dinero reciben del gobierno, cuánto cuestan sus contratos, porque es una forma de saber si hay o no conflicto de interés. Completamente de acuerdo contigo. De lo de Murat, ¿qué nos dirías? Me parece que es lamentable. Así hay muchos gobernadores, cada vez más gobernadores. Debemos recordar que él fue uno de los arquitectos del Pacto por México. Esto no demerita que lo haya hecho, simplemente dice que son operadores que hacen de todo y también muy amigo de los chuchos, por cierto. Ayudó a financiar parte del partido del PRD en Oaxaca y de ahí surge una amistad larga. Es muy lamentable. Ojalá esa información dé pie para investigar el enriquecimiento ilícito que se deriva de ahí, inexplicable, no ilícito, inexplicable. Pero y ahí va el hijo, ¿no?, que quería ser ahora gobernador en Oaxaca. Oye, por cierto, el PRD puso a Jesús Valencia, el exdelegado de Iztapalapa, en su lista de candidatos a diputados plurinominales. Ah, no me digas, el de la camioneta. Bueno, viene en la prensa. Hace pocas semanas estábamos discutiendo persona que chocó una camioneta en periférico, presuntamente ebrio, no sé si ebrio, pero con una camioneta de un contratista. Y el PRD, que está diciendo que el gobierno no sea corrupto, hoy nos pone a este candidato en la lista. Bueno. Gracias, Luis Carlos. Gracias, Leo. Gracias a Luis Carlos Ugalde. Hacemos una breve pausa y vamos a regresar a debatir el tema de la semana.